Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Les queremos dar una bienvenida el día de hoy. Agradeciendo a Dios en primer lugar por lo que permite que este día nos volvamos a reunir y tengamos una lección más que compartir con cada uno de ustedes. Ahí donde ustedes se encuentran, quisiéramos invitarles a que puedan acompañarnos en la oración. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador y que Él sea quien nos dirija el día de hoy, que nos dé pues su Espíritu Santo para poder discernir lo que tendremos en esta mañana. Vamos a orar, acompáñanos donde te encuentras. Bendito Creador, usted que mora en las alturas de los cielos, grande es su nombre y en esta mañana, Señor, le pedimos su ayuda. Su ayuda importante porque sabemos que las cosas que hacemos únicamente lo hacemos por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Quisiéramos, Señor, que pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón para poder entender y así toda palabra que sale de la boca de Dios sea nuestro alimento espiritual para proseguir en este camino que nos ha sido trazado en el tiempo que el Señor Jesús ha venido a esta tierra. Vamos a comenzar este estudio. Permítanos en esta mañana, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, amigos, vamos a comenzar este estudio el día de hoy, este desarrollo que tendremos pues de la lección de la escuela sabática. Vamos a comenzar. El título que hemos tenido durante la semana, en tiempos de crisis. El verso de memoria lo tenemos en el Salmo 50 y el verso 15. Dice la palabra: e invoqué en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. E invocaré en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Señales de los tiempos del 26 de julio de 1905 dice: en toda emergencia, en todo tiempo de necesidad, hombres y mujeres pueden recibir la gracia y el poder de Dios. Y sin embargo, no disminuirá dicha provisión. Hermanos queridos, en todo tiempo, en toda emergencia, los hombres y mujeres pueden recibir la gracia y el poder. Y sin embargo, esto no va a disminuir en lo que dará por sentado nuestro Señor. Tenemos el libro de Primera de Samuel, el capítulo 14, del 18 al 20. Vamos a meditar en este pasaje de la Escritura, Primera de Samuel, capítulo 14, verso 18 al 20. Dice la palabra: y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Cuando el cristiano es sincero, con un corazón arrepentido, busca a Dios, el Señor le proveerá esta victoria para que Él no haga nada de lo que le concierne como humano, sino todo lo haga Dios. El poder que viene de lo alto destruya al enemigo. Así sucedió con Saúl en esa batalla,
Dios estaba de parte de él y le estaba dando la victoria contra sus enemigos. Dice el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 674. El escudero, que también era hombre de fe y oración, le alentó en su plan y juntos se retiraron secretamente del campamento. No fue que sus propósitos encontraran oposición. Después de orar con fervor al guía de sus padres, convinieron en una señal por medio de la cual determinarían su modo de proceder. El testimonio se está refiriendo a Jonatán y a su escudero, quien por la astucia de parte de Dios, ellos pudieron hacer algo para que distrayeran a los filisteos y así pudiera Dios obrar en ese sentido con ellos y darles la victoria consecuente. Dios es poderoso, Él aflige a aquellos impíos que están contra Él y favorece a los suyos en todo momento. Dice la pregunta, ¿cómo fue usado Jonatán para liberar a Israel? Eso lo podemos encontrar desde el verso 1 hasta el verso 20 del capítulo 14 de Primera de Samuel. ¿Cómo fue usado Jonatán para liberar a Israel? A través de una señal. Fue utilizado Jonatán y su escudero a través de la señal que habían pedido, y es así como el pueblo de los filisteos, el ejército del enemigo, tuvieron que tener una consecuencia terrible, que se hirieron entre ellos y así pudieron acabar contra el enemigo. Entonces, queridos hermanos y amigos, en tiempos de crisis, ¿qué sucede en tiempos de crisis? El Señor se manifiesta cuando nosotros, con un corazón sincero, oramos y pedimos en súplica. Vamos a buscar el libro de Génesis, el capítulo 39, y vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Te invito a buscar ahí en tu Biblia el libro de Génesis, el capítulo 39, y vamos a leer el verso 2 y 3. Dice la palabra: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ustedes saben la historia de este personaje. José, un joven muy educado en los caminos del Señor. Un joven que dependía únicamente de su Creador. Un joven que no es como los que hoy en día podemos ver. Es un joven diferente porque tenía un corazón íntegro, muy acercado a las cosas celestiales. Dice Patriarcas y Profetas, página 215, al ser llevado como esclavo, José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Un hombre dependiente de Dios es un hombre que tarde o temprano triunfará en su cometido. Dice la pregunta, ¿qué debemos recordar acerca de la manera en que Dios ha librado a su pueblo en tiempos de crisis? ¿Qué debemos recordar? Que el guardián de Israel siempre estará con nosotros. Que el guardián de Israel siempre estará con nosotros. Eso es lo que debemos recordar. Que Dios no dejará a aquel que no se desligue de su poder, de su mano poderosa. Vamos a buscar
el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer el verso 13. Dice la palabra: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Dice la palabra en Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el verso 13, que todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Qué dice el testimonio en Patriarcas y Profetas, página 148? La confianza de Josafat podía decir al Señor: a ti volvemos nuestros ojos. Durante años había enseñado al pueblo a confiar en aquel que en siglos pasados había intervenido tan a menudo para salvar a sus escogidos de la destrucción completa. Y ahora, cuando peligraba el reino, Josafat no estaba solo. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Unidos ayunaron y oraron, unidos suplicaron al Señor que confundiese a sus enemigos, a fin de que el nombre de Jehová fuese glorificado. Entonces, cuando el pueblo se une, cuando hay alianza entre dos personas, puede haber fuerza para poder pedir a Dios, y así el Señor nos puede ayudar. Y así el Señor puede hacer su obra con nosotros. ¿Cómo preparó Josafat al pueblo para enfrentar la crisis? Vamos a responder. ¿Cómo preparó Josafat? Lo preparó en confiar en aquel que ha peleado las batallas. Los preparó en confiar en aquel que ha peleado las batallas. Esa es la preparación que hizo Josafat con su pueblo, de prepararles en la fe de aquel que ha peleado y ha ganado las batallas. Entonces, queridos hermanos, dice el libro de Nehemías, capítulo 4, el verso 9. Dice la palabra: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dice: entonces oramos a nuestro Dios. El poder de la oración. Nehemías sabía lo que significa comunicarse con Dios. Dice el testimonio que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 432. Si sentimos nuestro peligro, sentiremos nuestra necesidad de orar, como la sintió Nehemías, y como él obtendremos esa defensa sólida que nos dará seguridad en el peligro. Queridos hermanos, Nehemías supo qué hacer. Tuvo la clave para poder dar su mejor golpe contra el mal y oró al Señor, y el Señor le contestó. Dice la pregunta: ¿cómo podemos hacer frente a la censura del mundo? ¿Cómo podemos hacer frente a la censura del mundo? Orando como Nehemías. Orando como Nehemías. Su oración fue eficaz, su oración tuvo efecto porque su oración fue respondida. Entonces, queridos hermanos, vamos a continuar en esta oportunidad. Vamos a buscar el libro de Joel, el capítulo 2 y el verso 17. El libro de Joel, el capítulo 2 y el verso 17. ¿Qué dice la palabra en el libro de Joel? Dice la palabra: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella,
porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Es la petición que nos indica que hagamos cuando nuestro pueblo, cuando nuestro ser está en peligro. Dice el testimonio que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 153. La oración mueve el brazo de la omnipotencia, el que manda a las estrellas en su orden, en el firmamento cuya palabra domina a todo el mar, el mismo Creador infinito, obrará en favor de los hijos si ellos le invocan con fe. Él refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. Eso es lo que testifica el espíritu de profecía, cuán importante es que podamos comprender lo que significa la oración. Una oración de un corazón sincero, una oración de un corazón que ha confesado sus pecados y que está completamente ligado a esa justicia perfecta que le dará la victoria en todo momento. Dice la pregunta, ¿cómo podemos mantener la obra de Dios enfocada únicamente para su gloria? ¿Cómo podemos mantener la obra de Dios enfocada únicamente para su gloria? Poniendo en constante oración y súplica. Poniendo en constante oración y súplica. Solamente así podemos tener la obra de Dios enfocada únicamente para su gloria. Llegamos a la pregunta final. Vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 32 y el verso 5. El libro de Salmos, capítulo 32 y el verso 5. Dice la palabra, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La oración de David. La oración más sincera y correcta que todo ser humano debe hacer en esta época en la que vivimos. Una oración que se conecta con el cielo. Una oración que lleva la justicia de Cristo, el aroma de ese incienso que representa su justicia perfecta. Dice la oración en la página 241, contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con Dios o que le prediquéis un sermón, sino que con un corazón afligido a causa de vuestros pecados, digáis, sálvame Señor, o pereceré. Para estas almas hay esperanza. Ellas buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. Hermanos queridos, contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. Él hará de nuestro corazón lo que ya hizo con muchos de los que se acercaron a Él. En esta mañana hemos estado estudiando un poco lo que hemos tenido como estudio durante la semana, en tiempos de crisis. Que el Señor te pueda bendecir, que el Señor alcance tu vida y lo llene de conocimiento, de sabiduría, y que seas la luz en este mundo en la cual estamos viviendo, donde las tinieblas cada día aumentan, pero la luz de Cristo, la que resplandece en todo momento, es la que haga que tu ser alcance la victoria sobre el pecado. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.